este libro. Y vamos a leer la porción de hoy. Es el primer párrafo del capítulo número 1. Y el capítulo número 1 se titula El llamado a la santidad. El llamado a la santidad. Dice el párrafo número 1, o sea, el primer párrafo de este capítulo. La santidad no es una opción para el cristiano, es un mandato divino. En tiempos en los que la gracia ha sido malinterpretada como una excusa para la mediocridad espiritual, o sea, en estos tiempos de cristianismo liberal, donde la gracia ha sido malinterpretada, ha sido mal aplicada, mal entendida, como una excusa para justificar las prácticas de una mediocridad espiritual. Es necesario recordar con firmeza que Dios no solo nos salvó del pecado, Dios no solamente nos salvó del pecado y de las consecuencias de ese pecado, sino que también nos salvó para una vida santa. Dios nos salvó para una vida santa. Básicamente el creyente responde durante toda su carrera de fe a 3 llamados de Dios específicamente, 3 llamados de Dios. El primer llamado es el llamado a ser salvos, o sea, el llamado a la salvación. El primer llamado es escapa de la condenación, huye de la condenación, abraza la misericordia de Dios, abraza el llamamiento de Dios para la comunión con Dios, abraza la reconciliación con Dios. El primer llamado es el llamado a la salvación, el llamado a ser salvos. El segundo llamado viene automáticamente, digamos que como paso 1, paso 2. Y es prácticamente automáticamente al paso o al llamado número 1. El llamado a la salvación conlleva inmediatamente al llamado a la santidad, al llamado a ser santos. Y recordamos lo que ya hemos estado diciendo tanto en esta serie que ya comenzamos hace ya como 2 videos atrás, como en series anteriores, una frase que hemos estado repitiendo, y es que recuerden que la gracia que justifica, la gracia que te lleva al perdón de los pecados, la gracia que te lleva a la reconciliación con Dios, la gracia que te lleva a la salvación en Cristo, esa misma gracia te tiene que llevar obligatoriamente a la santificación, a la mortificación del pecado, a la mortificación del yo, a que Cristo ocupe cada vez más espacio en tu vida y tú mengues cada vez menos tú y más Cristo. La gracia que justifica es la misma gracia que santifica. Así que el segundo llamado de Dios para el hombre, en este caso para el creyente, es el llamado a la santidad. Y un tercer llamado que es prácticamente también como que inmediato a este segundo llamado, es el llamado al servicio. O sea, Dios nos llama a ser salvos, Dios nos llama a ser santos y Dios nos llama a servirle, a servirle. Y recordamos algo que hemos estado también diciendo más específicamente en series anteriores, como en la serie Contra la Mundanalidad. Hemos estado hablando acerca de que recordemos que el creyente no se pertenece a sí mismo. El creyente es templo del Espíritu Santo. El creyente ahora tiene un nuevo dueño que es Cristo. Y por lo tanto ahora el creyente responde a los intereses, a los deseos de este nuevo dueño. Recordamos que los beneficios de la gracia, y los beneficios de la gracia incluyen salvación, perdón de los pecados, justificación, reconciliación con Dios, santidad, comunión. Todos esos beneficios y otros tantos más son el producto del gobierno de Cristo. Importante, el gobierno de Cristo. Donde Cristo no gobierne, no habrán
beneficios de la gracia. Los beneficios de la gracia solamente se aplican allí donde Cristo reina, allí donde Cristo gobierne. Donde Cristo no está gobernando, no se aplicará ninguno de los beneficios de la gracia. Por lo tanto, es imposible que alguien se califique a sí mismo como un creyente que piense que ha adquirido salvación, perdón de los pecados, vida eterna, reconciliación con Dios, y que esa gracia salvífica, esa gracia que salva, que perdona, que justifica, no lo lleve a la santificación. Eso no es posible, no es posible. La gracia que salva es la misma gracia que santifica, y esto es producto del gobierno de Cristo. Donde Cristo gobierna en una vida, en esa vida se aplicarán los beneficios de la gracia de Dios: salvación, perdón de los pecados, etcétera, etcétera. Ya mencioné algunos de ellos. En fin, por lo tanto, el servicio es un tercer llamado de Dios, pero el hecho de que yo lo mencione como tercer llamado, como al final de la lista, no significa que es menos importante. Es el llamado que demuestra en nuestras vidas que Cristo gobierna, que Cristo reina, y que por lo tanto nosotros pertenecemos a Cristo, y por lo tanto que los beneficios de la gracia realmente se han aplicado en nuestras vidas. Y son también, digamos, la evidencia de que estamos viviendo en el llamamiento de la santificación progresiva. Porque ¿de qué manera tú demuestras que estás siendo santificado si no es por medio del servicio a Cristo? Entonces, el llamado a la salvación, el llamado a la santidad y el llamado al servicio. Estos tres llamados son fundamentales en la vida de un creyente. Cualquier persona que se autonomine creyente y no hay evidencia de un llamado y de una aplicación de santidad y de servicio, tal persona corre el riesgo de vivir un autoengaño. Es muy probable que la persona que no está siendo santificada y que no está siendo llevada a vivir en el servicio a Cristo, donde Cristo no gobierna, pues es muy difícil asumir que tal persona haya realmente experimentado el nuevo nacimiento, la justificación, la regeneración, el perdón de los pecados. Es muy difícil asumir eso, muy difícil asumirlo. Probablemente la persona está viviendo un autoengaño y está acomodándose, como lo hablamos en videos anteriores, a una fe cómoda, una fe liberal, una fe superficial, una fe que engaña al creyente de esa fe. Engaña al creyente de esa fe, porque le hace pensar que puede disfrutar de los beneficios de la gracia sin el compromiso con el Rey, o sea, que en este caso es Dios, es Cristo, con el Rey que administra esa misma gracia. El Rey que administra esa gracia gobierna sobre la vida en quien están siendo administradas los beneficios de esa gracia. Por lo tanto, donde no se aprecia, donde no se ve, donde no se pueda comprobar que hay una aplicación del llamado a la santidad y el llamado al servicio, es muy difícil asumir que tal persona realmente haya experimentado la justificación, el perdón de los pecados, la nueva vida en Cristo. Es muy difícil que eso realmente haya sucedido. Bueno, seguimos con la lectura de este libro. Dice, creo que mejor lo empiezo otra vez porque ya me alargué un poquito. Dice, la santidad no es una opción para el cristiano, es un mandato divino. En tiempos en los que la gracia ha sido malinterpretada como una excusa para la mediocridad espiritual, es necesario recordar con firmeza que Dios no solo nos salvó del pecado, sino también nos salvó
para una vida santa. El apóstol Pedro lo expresa sin ambigüedades. El apóstol Pedro lo expresa sin ambigüedades. Sed santo porque yo soy santo. O sea, Dios hablando por boca del apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:16. Esta es una cita directa del Antiguo Testamento, tomada allí en Levítico 11:44. Y su reiteración, o sea, su repetición en el Nuevo Pacto demuestra que la santidad sigue siendo esencial en la vida del pueblo de Dios. El hecho de que la reiteración del llamado a la santidad se repita tanto desde el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto implica que es una necesidad inherente en el pueblo de Dios, tanto del Antiguo Pacto como del Nuevo Pacto. Es una necesidad inherente, ser santos. No hay manera, no hay forma que una persona pueda decir, yo soy creyente, y no esté viviendo en santidad, no esté viviendo el proceso de la santificación progresiva. Es imposible que una persona pueda asumir que es creyente y que no haya una aplicación de la santificación progresiva en su vida. Eso es imposible. Si una persona dice soy creyente, tiene que haber evidencia de la santificación. Y si no hay evidencia de la santificación, tal persona sencillamente se está autoengañando. Esa persona puede ser religiosa, puede ser cristiano nominal, puede ser cristiano liberal, puede ser alguien que practique, que participe de la vida eclesiástica, o sea, está unido a una iglesia, es miembro, probablemente puede ser miembro de una iglesia, participa de las actividades propias de sus cultos, sus programas, evangelismo, etcétera, todo lo que la iglesia hace normalmente, conoce el vocabulario de la fe, conoce las doctrinas de la palabra, pero si no hay evidencia de santificación progresiva, tal persona solo está viviendo un autoengaño. Muchas personas, como vemos ahí en el Sermón del Monte, capítulo 7 de Mateo, muchas personas llegarán a aquel día, el día de la visitación, o sea, el día del regreso de Cristo. Vendrán, se presentarán delante de Cristo. Señor, en tu nombre hicimos muchas maravillas. Y el Señor les dirá, apártense de mí, malhechores, yo no los conozco. Y para agregar un detalle más, en Mateo 25 les dice, malditos al fuego eterno. No te conozco, apártate de mí, malhechor, hacedor de maldad, maldito al fuego eterno. Son palabras que nadie quiere escuchar. Son palabras que ese día nadie las va a querer escuchar. Nadie va a querer escuchar esas palabras. Pero son palabras que le van a ser dichas a muchas personas. Y lo más triste es que no estamos hablando de personas que han vivido completamente abiertamente fuera de la fe, como las hay muchísimas personas que están viviendo abiertamente una vida de pecaminosidad, sin filtros, sin disfraz ninguno, sabiendo que están viviendo para la propia complacencia y que están viviendo una vida que es contraria a Dios totalmente, lo saben, pero estas palabras increíblemente le van a ser dichas a personas que han estado viviendo dentro de la comunidad de fe. Personas que han estado viviendo dentro de la comunidad de fe. Así que, amigo mío, a ti te digo, examina tu vida, repasa tu vida, mírate en el espejo de Cristo, mírate en el espejo de las Escrituras y respóndete con seriedad si eres alguien que está viviendo en el camino de la santidad. Si eres alguien que está viviendo en el camino de la santidad.